Hola, ¿cómo están? Les voy a mostrar tamales rojos y tamales verdes. Y les voy a mostrar todo lo que llevan para que ustedes miren cómo se hacen y cómo se preparan. Miren, aquí tengo las hojas, ya las lavé. Aquí está este chile guajillo y tomates rojos. Y aquí van 3 pechugas de pollo. Entonces aquí van los tomates verdes y chiles jalapeños y 3 botecitos de masa de 5 libras cada botecito. Y la manteca, todo esto se va a echar en la masa. Entonces ahí van a salir unos 100 tamales. Todo por todo este tanto. Cuando ya lavaron las pechugas, entonces se pone a cocer para que se van a echar en los tamales, pero ya cocidos, ya están cocinados. Los voy a echar un pedazo de ajo, 2 ajos y un pedazo de cebolla, y le pongo sal para que agarre sabor. Miren, ahora voy a poner a hervir el chile rojo y le voy a echar sus tomates rojos. Le voy a poner aquí los chiles verdes y los tomates verdes. Entonces ahorita van a tener que hervir. Para terminar de hervir los voy a moler para que miren cómo se va preparando. Y le voy a echar una cucharada de polvo para hornear, para que este polvo salgan los tamales bien suavecitos, que no salgan tiesos. Y también le voy a echar la manteca, pero ya tiene sal, la masa ya tiene sal. Entonces esta manteca ya lo calenté, lo voy a poner aquí para que los tamales salgan blanditos, no salgan duros. Entonces lo voy a seguir meneando ya con la manteca y el polvo para hornear. Miren, así tiene que quedar la masa, bien disolvido, porque que no tenga nada de bolas, para que los tamales salgan bien. Y tuve que usar 2 trastes porque es mucha masa, entonces ahorita voy a revolver la otra masa, pero ya les enseñé, así tiene que quedar. Ahorita lo dejo que esté reposando esta masa, porque para que los tamales salgan muy bien. Ya hirvió el chile guajillo, ahora voy a tener que empezar a molerlo. Para cuando ya esté molido, aquí le voy a echar un poquito de aceite, esta olla, para que aquí lo voy a ir echando. Lo voy a sazonar un poquito para que sepa sabroso los tamales. Miren, ahorita voy a moler todo este chile, para que ya lo voy a dar una freída. Miren, así ya lo tuve que moler el chile verde. Ahora lo voy a echar coladito, no aguado, tiene que ser espesito para que los tamales no se tire el chile. Así se fríe. Ahora ya empezamos a envolver los tamales. También falta el pollo. Ahorita se va a desmenuzar, se va a deshebrar. Miren, el pollo ya se terminó de cocer. Ahora lo voy a tener que sacar, para ya lo voy a deshebrar el pollo. Y ya voy a empezar a hacer los tamales. Miren, ya está bien cocidito el pollo. Bien preparado. Tiene su sal, tiene su ajo, tiene su cebolla, para que tenga sabor. Si no le pongo ajo, cebolla, pues no tiene sabor. Nomás va a saber como un pollo hervido. Miren, ya terminé todo de deshebrar el pollo y el chile. Aquí está el chile verde. Voy a empezar con los tamales verdes. Miren, eso es lo que voy a hacer así, miren.
que no tenga mucha masa. Tiene que ir masa y chile. Entonces le pongo el pollo. Ahí va el pollo. Y entonces se agarra así. Así. Y ya está. ¿Ya ven? No cuesta hacer un tamal. Me gusta que yo los preparo. Si no, no me gustan cuando otro los hace. Porque luego viene pura masa. ¿Eh? Cuando yo se me antoja hacer tamal, quiero comer tamales, yo los preparo. Porque me gusta como los cocino. Así. Y más todo bien. La salsa bien preparada. Y así se hace. ¿Ya ven? No cuesta hacer los tamales. Bien. Bueno, pues ahora ya terminé con los tamales verdes. Ahora voy a empezar con los tamales rojos. Miren. Ahorita esto que vamos a hacer, puros tamales rojos. Miren. Miren, qué bonito se ve. Bonitos tamales rojos, van a salir bien sabrosos. Ahorita es lo que vamos a hacer, puras rojas. Miren. Aquí vamos a... Miren, ya mero termino de hacer los tamales. Y luego voy a tener que... Ya voy a ponerlos en el bote. Para que ya se vayan cocinando. Porque ya quiero comer tamales. Bien sabrosos. Miren. Así se envuelven los tamales. Así. No tiene que ser mucho chile ni poco chile. Más que estén bien. Miren. Ya voy a arreglar esta olla para voy a echar los tamales. Pero llevan unas moneditas. Porque esas moneditas tienen que ahí brincar en el agua. Miren, tengo que echar agua. Si no llevan las monedas, no brincan. Y no sé que si tiene agua o ya no tiene agua. Entonces, tiene que tener agua. Tiene que tener las monedas y así ya brincan las monedas. Y tiene que estar bien de agua. No tiene que pasar de agua también porque si no también no salen bien los tamales. Se tiene que ver que a donde llegue esa tapa que lleva, ahí nada más. Porque si se echa mucho agua, también los tamales no se cocinan bien. Miren, ahí nada más tiene que estar. Ahí. Entonces voy a tener que echar los tamales para que miren cómo va. Miren, tienen que ir paraditos. Todos van a ir paraditos. Porque si van acostados, entonces se va a tirar. Se le va a tirar el chile. Todos van a tener que ir paraditos. Miren. Así. Paraditos para que cuando se van a hervir, el chile no se les va a tirar. Miren, así tiene que quedar. Así se acomodan los tamales para que ahorita se van a cocinar. Entonces, ya terminé de acomodar aquí los tamales. Ahorita ya lo voy a tapar con la tapadera. Y ya se va a subir ahí en la estufa para que se cocine. Miren, ahora ya lo subí aquí que se esté cocinando los tamales.
En un ratito se va a escuchar un ruidito que están brincando las moneditas. Cuando brincan las moneditas, porque todavía tiene agua. Y si ya no brincan las moneditas, entonces se le está terminando el agua. Y se pueden quemar los tamales. Por eso se calcula que tanto de agua tiene para que no se le termine. Entonces, cuando ya estén cocinados, yo les voy a enseñar cuando ya estén cocinados. Ya se tiene que despegar la hoja del tamal. Se despega la hoja. Pero lo voy a dejar ahorita cocinando. Bueno, pues miren, los tamales ya están. Ahorita vamos a probar unos tamales. Quiero que vean cómo salieron los tamales, cómo se cocinaron. Miren, miren los tamales. ¿Sí? Ahora vamos a sacar no sé por dónde andan los rojos. No sé por dónde andan los rojos. Miren. Quiero que vean cómo tienen que quedar los tamales. Miren. Cuando ya se despega la hoja, ya está el tamal. Miren. Entonces los tamales ya están. Miren. Miren qué bonitos tamales. ¿Ya vieron? Más que los rojos están, los puse hasta abajo. No los miro. A ver, está aquí. Es que los tamales rojos están hasta abajo. Miren, voy a sacar un rojo. A ver, para que miren. Miren. Miren, también. Ahí están los rojos. Los rojos o los verdes. Miren. Pues ya están los tamales. Y ahora lo voy a tener que acompañar con una tacita de ponche. Que lleva sus frutas. Lleva tejocote, lleva guayaba, lleva canela, lleva jamaica y lleva manzana y lleva también tamarindo. Entonces todas estas frutas están aquí y miren, miren cómo salió el ponche. ¿Ya ven? Bien bonito sabor, bien bonito color, bien sabroso. Entonces quiero que miren los tamales acompañados con un ponche. Bueno, ya miraron cómo hice mis tamales acompañado de una tacita de ponche. Entonces nos vemos al próximo video.